Azira Eza, el plano de profecía. Tierra de los humanos de las praderas, los goblins del glaciar y del desierto, los elfos del sur y los enanos. Todos ellos y las criaturas que vagan estos planos se disputan el poder y la supervivencia en Azira Eza, entre dioses y demonios. En el año 250, un grupo de enanos funda una nueva fortaleza en el Gran Pico, un emplazamiento rico y pacífico al oeste del continente, enviados por la reina Dodok en nombre de su civilización, el Martillo Parpadeante, con una misión: cavar profundo para extraer el legendario adamantio y así lograr por fin ganar ventaja de recursos sobre la Espada de Mente, civilización de enanos con la que se disputan la hegemonía y que por el momento permanece en cabeza. ¿Quién llegará hasta la cima en esta carrera por el control de las montañas del continente? ¿Encontrarán nuestros protagonistas lo que buscan en el Gran Pico? ¿Qué otras cosas aguardan dormidas a ser descubiertas en esta expedición? Es hora de hacer leyenda. El futuro será del Martillo Parpadeante. El futuro será de los enanos. Bienvenidos una vez más a Ilontobul, Moon Canyon. El quinto episodio ya, y cómo pasa el tiempo. En el anterior capítulo tuvimos algunos accidentes, unas posiciones. Estamos teniendo nuestros primeros indicios de fun en nuestra fortaleza y continúa incesantemente la construcción del gran pozo de adamantio, por supuesto. Hace algunos capítulos habíamos hecho una visita guiada por la fortaleza y hoy haremos algo parecido al final del episodio para saber el estado en el que nos quedamos después de los nuevos planes que tengo. Pero antes de eso, vamos rápidamente a ver una proyección 3D que es muy divertida de lo que tenemos ahora mismo. Así tenemos una idea más clara de desde dónde estamos comenzando las cosas en comparación al final que tenemos. Así que vemos aquí el exterior de la fortaleza, la entrada sigue siendo la misma, pero tenemos la nueva fortificación alrededor de la zona de los rumeantes que estamos protegiendo. Y vamos a ver un vistacito al resto de la fortaleza. Podemos ver desde lejos también las cavernas. No hay grandes cambios en la distribución. El gran cambio que es notable es por supuesto el gran pozo, que avanza con esmero poco a poco. Es una tarea ardua e incluso aburrida, cada tanto sazonada con algún que otro momento de acción, pero todavía tenemos un largo tramo. Y mientras podamos continuar yendo hacia abajo, significa que las cosas marchan bien. Pudimos por fin llegar hasta nuestras primeras cuevas en el anterior episodio y montar la entrada al siguiente paso al atravesar las cuevas. Calculo yo que a este ritmo quedarán todavía pues unos cuantos capítulos para llegar a la base de magma, digamos, en donde potencialmente podemos encontrar el adamantio, según tengo entendido, porque yo nunca encontré adamantio. Pero bueno, poco a poco, con fuerza de voluntad vamos a llegar sin duda. Bien, tenemos también dos nuevos enanos nombrados a petición de espectadores. Bueno, no exactamente, pero ahora voy a explicar mejor. Y tengo la sensación de que cada nuevo capítulo vamos a tener nuevos y cada vez más nombrados, así que voy a limitar un poco hoy su descripción. Primero tenemos a Elon. Es ingeniero, un enano muy inteligente y por lo demás, pues tiene sus caprichos, tiene sus excentricidades, pero es un enano bastante normal. Y luego tenemos, por petición de mi querida señorita, un enano que es ya una broma interna en todas las fortalezas que hago en mi casa, que es Casocasco. Casocasco es un enano que siempre nombramos en todas las fortalezas, y si bien ella no entiende muy bien del juego, siempre me pregunta que qué tal le va a Casocasco, cómo está. Así que bueno, creímos pertinente por fin nombrar a uno de los nuestros también en Moon Canyon. Eso es todo. Y lo mejor, sin duda, lo dejé para el final de la introducción, y es algo que me hace mucha ilusión. Es la primera vez que tengo para enseñar fanart de Moon Canyon. Sí, señor. Tenemos dos piezas, vamos a ver. Las dos de King Mael, es un artista que es un bestia, buenísimo. Me pasó estos dibujos por nuestro server de Discord que tenemos para hablar de Dwarf Fortress.
Les dejo en la descripción el link por si se quieren meter pues a charlar sobre nuestra fortaleza, sobre planes de futuro y posibles avances de Moon Canyon, no lo sé. En fin, de Kinmael tenemos a Fluffer, nuestro lobo gordo. Miren lo que espectacular. Está como sudando y apenas se puede mantener en pie de lo pesado que es. Muy divertido. Y Ustuz la romántica ha sido poseída. Es un fanart que hace alusión al capítulo anterior en el que Ustuz fue poseída y construyó Tulon Gusgash, que es un artefacto, un contenedor de sauce. En fin, una pasada, me encantan ambos, muchísimas gracias Kinmael. Y espero que, que tengamos muchos más fanarts por tu parte en el futuro porque son geniales. Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí vamos por fin a comenzar con el episodio. Se están alargando estas introducciones últimamente. Y entramos con una nota un poco negativa, diría yo. Justo al comenzar ocurrió algo. Si se fijan aquí en esta workshop, tenemos a un niño que había entrado en un estado de ánimo extraño y estaba tratando de construir un artefacto y vemos que al no tener los materiales necesarios se ha vuelto loco. Y me salieron acá todas estas alertas que dice que está interrumpiendo al resto de trabajadores porque parece ser que está en modo berserk, que es que está completamente ido y atacando a todo el mundo. Y esto es una situación bastante peliaguda, así que vamos a darle play. Comienza el alboroto y se acabó. Fue rápido y fue muy cruel. Parece que alguien atacó a este niño y mira, ya se están llevando aquí a su cadáver hacia las catacumbas. Es nuestro primer niño. Que descanse en paz. Pero es normal, cuando entran en este estado el resto de enanos también se defienden. Lo que me preocupa a mí es cómo reaccionarán los padres de esta criaturita. Parece que la madre está aquí en el templo. No parece muy alterada. Dice... No hay nada como un buen amigo. Ok, ¿será que no se enteró? Porque como están los templos. ¿Y el padre aquí también en los templos? He estado cerca de un asiento y me agrada. Uy, un poquito de humor negro. Ok, parece que no se enteraron de lo que pasó. La causa de la muerte ha sido sofocamiento. Alguien lo ahorcó hasta la muerte. Sí, parece que un pescador que estaba junto a él decidió atacarlo, defenderse, mejor dicho, y lo ahorcó hasta dejarlo sin vida. Este enano sin corazón me parece que se merece un nickname. Vamos a marcarlo. En fin, esperemos que no salga nada peor de todo esto. Mirad qué bonito los árboles en la primavera. Estamos aquí observando el lugar de ganado donde tenemos... Espera, ¿qué pasó aquí? ¡No! Uno de nuestros perros guardianes está herido. Herido a causa de haber combatido con un hombre chinchilla. ¡No! Ay, bueno, Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a reforzar esta entrada, vamos a evitar que esto vuelva a pasar en el futuro. Adelantemos rápidamente. Resiste, Chucho. Muy bien, hemos casi terminado, estamos dándole los últimos toques a la nueva entrada. Le añadimos toda una extensión con un puente llevadizo. Los perros siguen haciendo de guardias, pero podemos ver, es de varios pisos la expansión, así podemos colocar en el futuro también a los arqueros desde aquí arriba, ya que las paredes son fortificadas, a disparar a todos los intrusos que puedan venir. Me parece un diseño bastante bonito, una entrada digna de nuestra fortaleza y así podemos evitar que cualquier criatura que se cruce como un hombre chinchilla se pase por ahí y haga lo que quiera. Y justo a tiempo para el estreno de la entrada tenemos aquí a los humanos que traen sus mercancías como cada año. Pasen y vean nuestra nueva entrada, ¿qué les parece? Ya tenemos cierto caché, me parece a mí, en este mundo. Aunque sinceramente no sé si a los humanos les importa demasiado nuestro pozo de adamantio.
Muy bien, dejemos que descarguen las cosas y como siempre haré un flash forward y me quedaré con lo que nos sirva. Y hablando del pozo, podemos observar, llegando a la caverna, en su base improvisé una especie de pequeña zona de seguridad con un acceso a través de este pequeño puente en donde continuamos la excavación del pozo en vertical. Y en el futuro, si puedo, conectaré el pozo con su parte superior y así sería todo un gran pozo sin ninguna traba. Bueno, compramos varias cosas interesantes de los humanos, cosas en general aburridas, pero una de las cosas que tenían, que me pareció muy divertida, que se las voy a enseñar. Miren, podemos ver aquí a nuestro querido lobo pasándola genial y le hemos conseguido compañía en la F y la S que están ahí. Tenemos un zorro y un perezoso. Son sus nuevos amigos, las nuevas mascotas de la fortaleza. Van a estar todos juntitos en el comedor, que es una combinación muy curiosa. De hecho, ahora que lo pienso me hace recordar un poco a esta peli de Disney que salió hace poquito. En fin, van a ser nuestras nuevas mascotas y me gustaría que entre los espectadores les elijan nombre al zorro y al perezoso. Oh Dios, Nish Sathir-Musar, capitán de la milicia, ha sido poseído. ¡Poseído! ¡Otro poseído! Vamos a ver, Nish. Veamos. Ok. Bueno, ok. No es un creyente de Besh, así que no creo que haya sido Besh el que lo poseyó. ¿Estará poseído por algún otro dios? ¿La competencia de Besh, quizás? Vamos a seguir a Nish mientras construye su artefacto. Al parecer tiene todos los materiales necesarios, así que simplemente vamos a dejarlo a sus anchas. Me acabo de dar cuenta de algo muy interesante. Mientras estaba Nish construyendo, Kubuk el nervioso ha sido reelegido como alcalde. Muy bien. Lo vemos aquí en su oficina. Perfecto, bien. Yo lo trataba de tonto, pero parece ser que no es nada tonto. Si ya lo han reelegido, justamente está teniendo un meeting con alguien. Habrán estado conversando de algo, vamos a ver. No tengo camiseta, esto es tan vergonzoso. O sea, que estaba haciéndolo todo sin camiseta. ¿Habrá sido hasta reelegido sin camiseta? Voy a tener que solucionar ese problema. Nish ha creado Tatkodor Etur Azel, un mecanismo de gypsum, no sé cómo se dice en español, y lo reclama para su familia en nombre de su ancestro Ilral Baultpets. Muy bien, pues vamos a echarle un vistazo a ese mecanismo. Este es un mecanismo de gypsum, la artesanía es de la más alta calidad, está incrustado con gypsum también y granito, jade rosa, en fin, un montón de otras cosas, es súper estridente. Lo interesante es que en el objeto hay una imagen de Langbroek en lapislázuli. Langbroek es nuestra antigua corona, nuestro anterior artefacto corona. Muy bien, muy bonito. Pero aquí lo que hay que hacer es currar. Madre mía, la cantidad de pisos que tenemos todavía pendientes de esto es un pateo realmente. No tenemos más alternativa. Tenemos que seguir poniendo esos picos a un buen uso, demostrándole a nuestra raza de lo que somos capaces y cumplir la misión de nuestra civilización. Vamos a adelantar un poquito el tiempo y a trabajar. Quería que vean aquí en el subsuelo la cantidad de hierro que tenemos a nuestra disposición. Es una locura. Un minuto de silencio para nuestro perro guardián que ha pasado a una mejor vida. Ha dejado solo a su compañero después de tanto tiempo de servicio. Pero no se preocupen, lo hemos reemplazado. Como pueden ver aquí, tenemos otro cachorrito listo para ser entrenado por el veterano que está casi desde el principio de la fortaleza guardando, así que sé que no nos va a defraudar. Descansa en paz, perrito. Tenemos ya bastantes perros, pero se me ocurre algo. Ok, acabo de enviar unos enanos, acaban de terminar justamente de entrenar a los perros para que sean perros de guerra. También entrené al perro que estaba en la entrada y así van a poder tener un poco más de oportunidad a la hora de combatir. Podemos ver que el perro está en gris, lo que significa que es un perro de guerra. El otro perro es un cachorro, así que todavía no se puede entrenar. Hay que dejarle un poco más de tiempo. Y continuando con el tema de fortalecer la seguridad de la fortaleza, quería introducirles a nuestro nuevo squad, el Copper Squad.
está hecho de un montón de los nuevos migrantes que fueron llegando con trabajos de baja calaña. Y van a ser pues los más novatos, pero ya tenemos 30 soldados bien equipados. Está bien, está muy bien. El Adamantio Squad y el Iron Squad pues están bien entrenados. Ahora solo hace falta un poco más de espacio en los cuarteles. Y supongo que pronto les podremos dar uso. Esperemos que no. Observemos por un momento los aposentos de nuestro alcalde. Vemos nuestras reliquias, la corona y el contenedor, todo completamente lleno de dibujos, un esperpento absoluto, pero la verdad es que nuestro alcalde se está portando súper bien, no tiene ni una sola petición, que es algo muy extraño, así que prefiero mantenerlo lo más contento posible. Y algo que descubrí hace poco que se puede hacer es asignar a Moon Canyon un mensajero. Estuve pensando quién podía ser el que tenga los honores de ser mensajero, y se me ocurrió que voy a colocar a uno de los enanos fundadores que todavía no contribuyó demasiado a la historia de la fortaleza, Ficod la Lista. Ficod la Lista creo que encaja perfecto para este rol, así que vamos a asignarla a ella. No hay nada mejor que una listilla pedante como mensajero. Hombre, aquí están los enanos de nuestra civilización, con Eve, nuestro ya conocido representante de la capital. Creo que tendría que empezar a dibujarlos a Eve para que les podamos poner rostro, porque viene cada año. Bienvenido, ¿qué te parece la nueva entrada, Eve? Está guay, ¿eh? Eve nos trajo muchas noticias, actualizaciones del mundo, que todavía no lo hemos visto a fondo en realidad. Podemos observar que los goblins están haciendo un movimiento militar hacia una de nuestras fortalezas. Parece que estamos por fin entrando en guerra con una de las civilizaciones de los goblins. Es el mejor momento para que nos concentremos en conseguir recursos, porque los goblins enfocan todos sus recursos en la guerra. Tenemos que estar preparados. Luego voy a buscar un poco más de información sobre los goblins del desierto que nos están atacando. Vamos a conocer un poquito mejor sus idiosincrasias. Ahora mismo quiero concentrarme en llegar con ese pozo al adamantio y generar armas y armaduras para defendernos de ese tipo de ataques y ponernos encima de la espada de mente. No sé si recuerdan que habíamos encontrado oro excavando el pozo de adamantio. Quería que vean cómo están las minas de oro. Hemos encontrado un montón y ya estamos empezando a construir crafts que los vamos a cambiar por un montonazo de dinero. Tengo idea de hacer también monedas en el futuro, pero bueno, me pareció que este piso tenía una forma curiosa y quería que lo vean. Todo marcha bien, no hay ningún altercado, los días siguen pasando, los enanos siguen trabajando, no tenemos realmente bajas muy grandes. 161 en la población ya, vamos creciendo, pero vamos a seguir creciendo seguro. Seguimos en una época de paz que está a punto de romperse. Pero en memoria de los pocos que sí cayeron, no en combate, sino en la construcción de nuestro gran pozo, inauguramos la nueva entrada con estatuas conmemorativas. Podemos ver aquí, tenemos por ahora solo dos. Una de ellas es de Rimtar el Cascarrabias en su lecho de muerte, siendo aplastado por un objeto, por un proyectil. Y en la otra, una estatua de Mafol abrazando a Stakud, que es su mujer, y es una estatua sobre su casamiento. Como ven, la hice bastante espaciosa porque imagino que vamos a tener más bajas. Y aquí la verdad que se ve bastante bonito para que todos los que vengan a visitar el pozo recuerden a los caídos. Se me cae una lagrimita ya. En fin, nada, estamos haciéndolo genial, casi no tuvimos ningún problema. Estoy, de hecho, bastante nervioso de lo bien que lo llevamos. ¡Oh yeah! Hemos descubierto una expansiva caverna. Este ya es el segundo nivel de las cavernas que encontramos, pues, en nuestro objetivo de ir en busca del adamantio, por supuesto. Parece que son como un poco más laberínticas, diría yo. Vamos a echarles un vistazo general. Son 1, 2, 3... 4 niveles, 5 niveles o así. Bueno, no son tan grandes. Tengo que admitir que todavía no hemos llegado con el pozo en sí mismo. Estaba con tantas ganas de ver cuánta profundidad nos quedaba que lo que hice fue mandar a los mineros a hacer una especie de pasillo paralelo. Podemos ver aquí regresar a toda prisa a contarle al resto de enanos que ha descubierto la caverna, a nuestro fundador de la fortaleza, que fue el encargado de haber desvelado ese piso. Y todavía quedan algunos cuantos pisos para que el pozo en sí mismo alcance esas cavernas. Bueno, estoy teniendo un déjà vu. Podemos ver un troll aquí, en estas puertas que son casi una trampa atrapatroles.
Así que qué mejor que mandar a entrenar a nuestro Iron Squad, que necesita un poco de entrenamiento. Ahí vienen, llegan, lo mataron y ya está. Así como siempre, siempre los matan de un golpe. Lo siento muchachos, ojalá fuera más divertido. Parece que alguien le cortó la cabeza que salió volando, en fin. Esto me recuerda que aún no les he mostrado lo que es la producción de armaduras y armamento. Tenemos aquí las fundidoras, es una máquina bien engrasada y estamos produciendo un montón de material de hierro. Obsesionado, porque como es la primera vez que encuentro hierro tan fácil, pues estoy sacándole el máximo provecho. Los niños de esta fortaleza, la verdad, son rarísimos. Tenemos aquí atrapado a un niño que está jugando aquí en las primeras cavernas que hemos encontrado, de espalda a lo que sería el acceso al resto de la fortaleza, como si nada, como si no pasara nada. Él está ahí con sus juguetes. El problema es que se quedó encerrado y pronto va a empezar a tener hambre y sed. Ay, de verdad. Bueno, a ver si quitando esta pared podemos solucionar este problema, que ya está casi muerto de hambre. Adentro, bien, bien. Ay, ok, problema solucionado. Bueno, todo sigue igual de bien. Yo creo que vamos a continuar jugando un rato largo, a ver que hasta que haya algún evento interesante, y enseguida volvemos. Ok, muy buenas a todos nuevamente. Se preguntarán qué es esta estructura tan extraña que hemos construido. Es un gran martillo, el símbolo de nuestra civilización, el martillo parpadeante. En él he construido nuestra nueva biblioteca. Podemos ver que parece un enano sujetando con la mano izquierda un martillo, con la mano derecha un escudo. Sí. Bueno, esto es la historia sin fin. Tenemos aquí otro troll, destruyendo otra de nuestras puertas. La trampa de trolls sigue funcionando eficientemente. Vamos a matarlo también. Lo raro es que vemos aquí enanos que pasan como si nada por al lado de él. Él no les presta atención, él está muy enfocado en la puerta y nada más. En fin, estarán por llegar ya nuestros soldados, ahí le están dando y lo matan. Muy bien, ya está, como siempre, nada que contar aquí, nada que ver. Y aquí en las barracas completamente expandidas, que las podemos ver por primera vez, tenemos a un pequeño Elk Bird que vino de las cavernas. Es el mejor entrenamiento para nuestro Copper Squad, para que le den duro. Bueno, también duró poquito, era de esperar. Ahora toca que alguien venga y limpie la stockpile. Ahí está, se lo llevan. Muy bien, muchas gracias. Rabod Kedrigith, quemador de madera, ha construido Sarekfushur Omrist Memad, una corona de granito, y la ofrece a la máquina de tesoros. Qué buen gesto, qué gesto más bonito, gracias. Vamos a ver cómo es esta corona. En fin, es una corona de granito, también muy decorada con muchísimos materiales, no voy a perder el tiempo en eso. Lo interesante es que en el ítem hay una imagen de Udib Oil Grouped, que es de hecho uno de los enanos de la primer fortaleza de nuestra civilización. ¿Recuerdan que hablé en el anterior capítulo en el modo leyendas? No es Keycrossed, que es el protagonista de la otra leyenda, pero este es otro de los enanos. Este fue en concreto ascendido a general de El Martillo Parpadeante en el año 6, y de eso es el dibujo que está en esta corona. Y bajo una hermosa nevada de nuestro invierno que acaba de comenzar, vamos a hacer una revisión del estado actual de la fortaleza, como dijimos al principio. Está todo tan tranquilo que bueno, es un buen momento para relajarnos y volver a echar un vistazo. Tenemos la nueva entrada con nuevas defensas, nuevo guardia, cachorrito que, como pueden observar, ya es un perro adulto. Nuestros rumiantes todavía protegidos detrás de la muralla en el subsuelo. Estoy muy contento de la entrada nueva que tenemos, nos dio bastante superioridad estratégica, digamos, aunque todavía no le pude dar un uso. Todo está demasiado tranquilo, es mucho más tranquilo de lo que son normalmente las partidas que tengo. Sigamos viendo qué más tenemos. En el piso de abajo, las granjas, los hornos donde quemamos carbón y la sección de animales de interior, con la parte que estamos sacando todo el hierro que ya casi está pelado. Es hora de continuar extrayendo un poquito más. Por debajo tenemos los cuarteles en donde tenemos nuestros 3 squads totalmente equipados y con mucho espacio para practicar también. Seguido por el ya famoso mercado con la stockpile totalmente repleta de crafts y cosas para comerciar. Muy práctico porque se tarda muy poco. Y en la planta principal lo nuevo pues es la biblioteca con la forma del martillo,
Como mencioné antes, me pareció curioso que parece un enano en posición de guerra con un escudo y un martillo en su mano. Lo que pasa es que cuando lo miré un poco más y vi el comedor extendido en la posición en la que estaba y demás, y las habitaciones de abajo, en fin, no voy a mencionar en voz alta lo que se me ocurrió. Pero bueno, usen su imaginación. Por debajo tenemos el hospital con las habitaciones comunales, nuestra zona de perros ya extendida con muchos más perritos. Y arriba podemos observar el segundo piso de la biblioteca con muchos enanos ya leyendo. Estamos poco a poco administrando nuevos libros y copiando otros. Así que eso va a ser bastante interesante también de ver a dónde llega. Y por el momento no estoy dejando que vengan muchos eruditos y gente inteligente de fuera a visitar. Solo es acceso a los ciudadanos porque no quiero que haya demasiada población por ahora. Las habitaciones individuales fueron expandidas considerablemente. Tenemos ya varios pisos. Aunque todavía no es suficiente para la cantidad de población que tenemos, creo que estamos haciendo un buen trabajo con esto también. Es un micromanaging bastante pesado. En fin, ¿qué más se puede mencionar? Ha sido un capítulo súper pacífico, no muchos eventos. Vamos a ir cortándolo aquí porque tampoco podemos llevarlo mucho más y cuando ocurra algo, pues ya veremos. Será cuestión de llegar con nuestro pozo de adamantio al nuevo nivel también de caverna y creo que dentro de muy poquito tiempo vamos a poder llegar al adamantio, señoras y señores, que es lo que estoy con tantas ganas de llegar de una vez. Muchísimas gracias por pasarse por acá. Recuerden, únanse al Discord, charlemos ahí todos juntos de Dwarf Fortress. Y gracias a Kinmael por los fanarts, gracias a todas las personas que me piden poner enanos. Poco a poco vamos a ir agregándolos con paciencia. No olviden que tenemos que buscarles un nombre a nuestras nuevas mascotas, el zorrito y el perezoso, así que estaré esperando a que ustedes den sus recomendaciones y si no ya elegiré uno yo. Y nada más, muchas gracias nuevamente en el próximo episodio de Moon Canyon. Chao.